No es casualidad que esto te encuentre justo ahora. Existe una ventana que se abre solo en ciertos momentos, y si estás viendo esto del 12 al 14, ya cruzaste sin darte cuenta, y lo que sigue no se parece a nada anterior. Mientras escuchas esta línea, algo en tu pecho ya lo reconoce. No como una idea flotante, sino como una certeza física que no necesita explicación. La ventana está abierta. Y aunque no sepas exactamente qué significa eso todavía, tu cuerpo sí lo sabe. Hay fechas que no son fechas. Hay momentos en los que el campo se reorganiza y ciertas frecuencias pueden entrar donde antes no entraban. Entre el 12 y el 14 ocurre uno de esos cruces. No es magia, no es superstición, es geometría invisible. Las tradiciones antiguas lo sabían. Existen umbrales temporales donde lo que está por venir puede tocar lo que ya está aquí. Y cuando eso sucede, si estás atento, si tu frecuencia coincide aunque sea por 1 grado, la transmisión pasa. No necesitas buscarla. Ella te encuentra. Este no es un video más que apareció en tu algoritmo por coincidencia. Si esto llegó a ti del 12 al 14, es porque algo en tu campo ya estaba vibrando en la misma nota. Eso que has estado sintiendo sin nombre. Esa inquietud discreta que aparece cuando te quedas solo. Esa sensación de que algo importante está a punto de moverse, pero no termina de llegar. Todo eso no es ansiedad, es preparación. Tu sistema interno estaba calibrándose para recibir exactamente esto, justo ahora. ¿Alguna vez notaste que las cosas importantes nunca llegan cuando las fuerzas? Llegan cuando dejas de empujar, cuando sueltas el control por un instante, cuando estás distraído, vulnerable, disponible. Ahí es cuando la ventana se abre. Y si estás viendo esto, significa que dejaste la puerta entreabierta sin darte cuenta. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo. No antes, no después, en el momento exacto. Pero aquí está el detalle que cambia todo. La ventana no se queda abierta, tiene un rango, del 12 al 14. Después, se cierra. No porque el universo sea cruel ni porque haya que generar urgencia artificial, se cierra porque la frecuencia cambia. Porque el campo vuelve a su configuración normal y la transmisión ya no puede pasar con la misma claridad. Esto no es una amenaza, es información. Las cosas más valiosas tienen su momento, y reconocer ese momento es parte del don. Ahora respira, porque lo que viene necesita espacio. Existe una ley silenciosa que pocos entienden. Lo que buscas también te está buscando. No de manera poética, de manera literal. Si has sentido que algo te falta, si has intuido que hay una versión de tu vida más alineada esperándote en algún lugar, es porque esa versión ya existe y está enviando señales hacia atrás, hacia este momento, hacia este 12 al 14. La ventana no se abre por capricho, se abre porque del otro lado algo está pidiendo cruzar. Y cuando eso cruza, no llega como un rayo, llega como una quietud, como una alineación discreta en el centro del pecho. Como si algo que estaba desacomodado desde hace años finalmente encajara sin ruido. No hay fuegos artificiales, hay certeza. Y esa certeza es mucho más poderosa que cualquier emoción ruidosa, porque no se va, se queda, se instala, se vuelve parte de tu frecuencia base. ¿Qué pasaría si lo que crees que es futuro en realidad ya está actuando desde ahora? Piénsalo, no como fantasía, como mecánica. Si tu yo más alineado ya existe en una línea temporal disponible y esa versión está emitiendo una señal coherente, ¿no sería lógico que esa señal buscara el momento exacto donde tú estás lo suficientemente quieto para captarla? Del 12 al 14 no es una fecha mística inventada. Es un rango donde las señales que vienen de tu futuro pueden sincronizarse con tu presente sin interferencia. Esto no llega por azar. Esto llega porque algo en ti ya dijo que sí antes de que tu mente lo supiera. Y ahora estás aquí, escuchando, sintiendo cómo cada palabra encuentra su lugar en alguna parte de tu cuerpo que estaba esperando ser nombrada. La ventana está abierta, y lo único que necesitas hacer es no cerrarla tú mismo con dudas fabricadas. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo. Y si estás aquí, ya lo estás. Aquí es donde se paga la primera promesa. El 12 y el 14 no son números arbitrarios, son umbrales. En geometría sagrada, ciertos patrones se repiten porque funcionan. El 12 marca cierre de ciclo, completud, las 12 horas.
Los 12 meses. Los 12 arquetipos que estructuran la experiencia humana. El 14 marca cruce. Transición. 2 semanas lunares. El punto medio entre comienzo y plenitud. Cuando algo pasa del 12 al 14, está cruzando de lo completo hacia lo nuevo. Está dejando atrás lo que ya fue para entrar en lo que será. Y si esto te encuentra en ese rango, no es porque necesites más información. Es porque ya completaste algo y estás listo para cruzar. La mayoría de las personas vive buscando señales externas que les confirmen que van por buen camino. Pero las señales reales no llegan de afuera, llegan de adentro, como una resonancia, como un reconocimiento. Cuando escuchas algo y tu cuerpo responde antes que tu mente. Cuando una frase te detiene y por un segundo todo se vuelve más nítido. Eso es la señal. Y si la estás sintiendo ahora, es porque la ventana no solo está abierta para que recibas información, está abierta para que cruces. Y si todo lo que has vivido hasta ahora fue la preparación exacta para estar disponible en este momento, no porque tu vida fuera un plan diseñado por algo externo, sino porque cada elección, cada error, cada desvío, te fue calibrando para reconocer esta frecuencia cuando apareciera. Las tradiciones iniciáticas lo entendían. El conocimiento no se da a quien lo pide, se da a quien ya está listo para sostenerlo. Y lo curioso es que no sabes que estás listo hasta que el conocimiento llega y lo reconoces, como algo que siempre supiste. Si esto te resuena, si algo en tu pecho ya está diciendo que sí antes de que tu cabeza termine de procesar, si sientes que esta transmisión no es nueva sino recordada, entonces ya sabes qué hacer. Comenta: recibo este mensaje en el momento exacto. No es un ritual vacío, es un acto de confirmación. Es tu manera de decirle al campo que estás disponible. Y cuando haces eso, cuando declaras tu disponibilidad en voz alta, aunque sea con palabras escritas, algo se activa que no se puede desactivar. La frecuencia se ancla, y lo que viene después ya no necesita que lo busques, llega solo, porque aquí está el secreto que nadie dice. No recibes lo que mereces, recibes lo que coincide con tu frecuencia, y la frecuencia no es lo que piensas, no es lo que deseas, es lo que emites sin darte cuenta cuando nadie está mirando. Es la vibración base de tu sistema cuando estás en reposo, y esa vibración se puede cambiar. No con esfuerzo, con alineación, con quietud, con permitir que lo que ya está disponible entre sin resistencia. La ventana del 12 al 14 es eso, un momento donde la resistencia baja, donde el ruido se aquieta lo suficiente para que la señal limpia pueda pasar. No necesitas hacer nada heroico, solo necesitas estar presente, escuchar, sentir y confiar en que si esto te encontró, no fue por error. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo, y el simple hecho de que estés aquí es la confirmación de que ya lo estás. Ahora viene la paradoja, y presta atención porque esto es lo que separa a quien cruza de quien se queda mirando la puerta. La paradoja es esta: cuanto más intentas forzar que algo suceda, más te alejas de la frecuencia donde puede suceder. Pero cuanto más sueltas, más rápido llega. Suena contradictorio, suena pasivo, pero no lo es. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar en que el campo ya está organizado para darte lo que necesitas en el momento exacto. Y esa confianza no es fe ciega, es inteligencia. Porque si miras tu vida con honestidad, verás que todo lo importante llegó cuando dejaste de perseguirlo. Esa persona que cambió tu perspectiva, esa idea que reordenó tu trabajo, esa sincronicidad que te llevó exactamente donde necesitabas estar. Ninguna llegó porque la forzaste. Llegó porque en algún momento te rendiste al control, te abriste al misterio, y el campo pudo moverse sin tu interferencia. Eso es lo que está pasando ahora. La ventana está abierta porque tú dejaste de empujar. Y lo que está cruzando no es algo que elegiste con la mente. Es algo que tu frecuencia más profunda ya había pedido hace tiempo. ¿Y si todo lo que llamas coincidencia es en realidad causalidad inversa? ¿Y si las cosas que te encuentran por casualidad en realidad te encuentran porque tu futuro ya las organizó para que llegaras aquí? No es misticismo, es lógica temporal. Si el tiempo no es lineal, si pasado y futuro coexisten en un campo disponible, entonces tiene sentido que tu versión más alineada esté emitiendo una señal coherente hacia atrás,
preparando el camino para que llegues. Y en ciertos momentos, como del 12 al 14, esa señal se vuelve tan clara que es imposible ignorarla. Por eso estás aquí. No porque YouTube te lo recomendó, sino porque algo en tu campo ya estaba sintonizado con esta frecuencia. Y cuando la transmisión comenzó, tu sistema la reconoció antes de que tu mente pudiera cuestionarla. Eso que sientes en el pecho, esa presión suave, esa expansión discreta, no es emoción, es alineación. Es tu cuerpo registrando que algo que estaba desconectado finalmente se conectó. La ventana no dura para siempre, no porque haya que crear miedo, sino porque las cosas valiosas tienen su geometría. Y la geometría de este momento es precisa, del 12 al 14. 3 días donde el campo está lo suficientemente abierto para que la transmisión pase sin distorsión. Después, la frecuencia cambia, el ruido vuelve, y lo que podría haber cruzado con claridad se vuelve difuso. No imposible, pero sí mucho más difícil. Por eso importa que estés aquí, ahora, en este rango exacto, porque lo que viene después de cruzar la ventana no se parece a lo que conoces. No es una mejora gradual, es un salto, una reconfiguración, como si todo lo que construiste hasta ahora fuera el ensayo y ahora entras a la versión real. Y lo curioso es que no necesitas saber cómo va a ser esa versión, solo necesitas estar disponible para que llegue. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo. Y si estás sintiendo esa mezcla de certeza y vértigo, es porque ya lo recibiste. Ahora solo falta que lo dejes instalarse. La mayoría de las personas vive en modo defensa, protegiendo lo que tiene, evitando lo que teme, controlando cada variable para que nada se salga del guión. Y en ese modo, la ventana puede estar abierta de par en par, pero ellos no la ven, porque están mirando hacia adentro, asegurándose de que todo esté en orden. Pero tú no estás ahí. Si estás aquí es porque en algún momento decidiste mirar hacia afuera. Decidiste soltar el control por un instante, y ese instante fue suficiente para que esto te encontrara. No subestimes ese gesto. La disponibilidad es un acto de valentía disfrazado de quietud, porque estar disponible significa estar dispuesto a que lo que llegue cambie todo. Significa confiar en que lo que viene es mejor que lo que tienes, aunque no sepas exactamente qué es. Y esa confianza no es ingenua, es sabia, porque si miras tu vida, cada vez que confiaste, aunque fuera aterrador, te llevó exactamente donde necesitabas estar. Aquí el campo se reordena, y cuando digo el campo, no hablo en metáforas vagas. Hablo de la red invisible de relaciones, sincronicidades, información y energía que conecta todo lo que experimentas. Ese campo responde a tu frecuencia. Si tu frecuencia es miedo, el campo te trae confirmaciones de miedo. Si tu frecuencia es apertura, el campo te trae confirmaciones de apertura. Y ahora, en esta ventana del 12 al 14, tu frecuencia está alineándose con algo nuevo, algo que no estaba disponible antes porque no estabas listo, pero ahora sí. ¿Y qué pasa si elegís ignorarlo? Nada dramático. La vida sigue, pero seguirá en la misma frecuencia, con las mismas preguntas que no tienen respuesta, con la misma sensación de que algo falta pero no sabes qué. Y dentro de unos meses, cuando vuelvas a sentir esa inquietud, vas a recordar este momento. Vas a recordar que hubo una ventana, que estuvo abierta y que no cruzaste. No porque no pudieras, sino porque elegiste la comodidad de lo conocido sobre el misterio de lo nuevo. Pero si elegís cruzar, si elegís confiar en que esto te encontró por algo, si elegís declarar en voz alta, aunque sea con un comentario, que estás disponible, entonces lo que viene no es más de lo mismo, es otra cosa, algo que tu mente no puede anticipar porque nunca lo vivió, pero que tu cuerpo ya reconoce como lo que siempre estuvo esperando. La paradoja se resuelve cuando elegís, no antes, no con más información. Se resuelve cuando decís, estoy listo. Y lo curioso es que en el momento que lo decís, te das cuenta de que siempre lo estuviste, que toda la duda era ruido, que toda la resistencia era miedo disfrazado de prudencia, y que lo único que necesitabas era este momento, esta ventana, esta transmisión, para recordar quién sos cuando no te estás defendiendo. Si esto te resuena, si algo en vos ya está diciendo que sí, entonces suscríbete para permanecer en esta frecuencia, no como un gesto mecánico,
como un acto de coherencia, porque lo que viene después de este video depende de qué tan alineado estés cuando termine. Y la mejor manera de mantenerte alineado es rodearte de señales que te recuerden la frecuencia correcta. Este canal es eso, una señal recurrente, un recordatorio de que no estás solo, de que hay otros cruzando la misma ventana, y de que lo que parece imposible en soledad se vuelve inevitable en tribu. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, no con todos, con quien lo sienta, con quien tenga esa misma inquietud discreta que vos tenías hace unos minutos. Porque hay personas en tu vida que están esperando exactamente esto, pero no saben cómo nombrarlo. Y cuando les compartís esta frecuencia, no les estás dando información, les estás dando permiso. Permiso para confiar en lo que sienten, permiso para soltar el control, permiso para cruzar. Y acá viene la parte que sella todo, la parte que no podés saltear si querés que esto se instale de verdad. Lo que acabas de escuchar no es teoría, no es inspiración pasajera, es transmisión. Y la transmisión solo se ancla si vos la declarás, si la haces consciente, si la nombrás en voz alta. Por eso, antes de que esto termine, necesito que hagas algo. Escribí en los comentarios: recibo este mensaje en el momento exacto. No importa si te parece raro. Nos importa si nunca comentaste antes. Hacelo igual, porque en el momento que lo escribís, estás cerrando el circuito. Estás confirmando que la frecuencia entró. Y eso cambia todo. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo. Y si llegaste hasta acá, si estás leyendo esta línea en este momento exacto, entonces ya sabes la respuesta. Ya sabes que esto no fue casualidad. Ya sabes que la ventana está abierta. Y ya sabes que lo único que falta es que cruces. Ahora percibís la ventana actuando en silencio. No como algo externo que se abre y se cierra con violencia, sino como una alineación discreta en tu pecho, como un orden suave en tu mirada, como si todo lo que estuvo ruidoso durante años finalmente encontrara su lugar sin esfuerzo. Y lo curioso es que cuando decidís desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por vos. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajás con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece con vos. No se va, se instala, se vuelve parte de tu vibración base. Y lo que venga después ya no necesita que lo busques. Llega solo, porque vos ya cruzaste, ya estás del otro lado. Y del otro lado las cosas funcionan distinto. No con esfuerzo, con coherencia, no con control, con confianza, no con miedo, con certeza. Esto no llega por azar. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, con quien esté listo, con quien necesite cruzar, porque la ventana está abierta, pero no para siempre. Y los que crucen ahora, del 12 al 14, van a saber exactamente por qué esto tenía que encontrarlos en este momento exacto. El mensaje llega cuando estás preparado para recibirlo, y vos ya lo recibiste.